Ya comenzó a grabar, listo. Entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien y les cuento entonces que hoy vamos a seguir trabajando con las ecuaciones diferenciales ordinarias todavía, las ODEs, Ordinary Differential Equations, ¿listo? Pero ahora vamos a pasar a algo, digamos, a una forma de plantear esos problemas que es un poco diferente. Anteriormente nosotros estábamos utilizando, digamos, los problemas de valor propio, los Initial Value Problems, en donde nosotros, por ejemplo, en una ecuación de segundo orden, dábamos cuánto era la posición inicial y dábamos cuánto era la velocidad inicial, por ejemplo, la primera derivada. Entonces resolvíamos el sistema con esas condiciones iniciales. Vamos a pintar, digamos, acá, no sé, el X en función del tiempo. Aquí está el tiempo. Nosotros dábamos este valor, no sé, en el tiempo cero valía algo. Esto es X sub cero, o bueno, X de cero. Y pues nuestra solución entonces pues daba algo hasta un tiempo final. Veíamos ahí entonces algunos métodos, como por ejemplo pues el básico que era Euler, pero Euler no lo recomendábamos. ¿Alguien recuerda por qué no utilizamos Euler al final? Acumulado de error, ¿no? Acumula mucho error, es muy sensible, es inestable. Muy sensible quiere decir que no es- bueno, tiene que ver con la estabilidad, y la estabilidad quiere decir que a veces cuando uno tiene errores iniciales, no solamente el error matemático surge, sino que Euler tiende a amplificar nuestros errores numéricos también. Entonces realmente por eso no lo usamos y al final pues nosotros, digamos, vimos que hay más algoritmos, hay que tener en cuenta si las escalas de tiempo cambian, entonces tener algoritmos adaptativos y no sé qué. Y en general pues estamos utilizando Solve IVP de Python, que es una función que nos permite a nosotros usar diferentes algoritmos, que por defecto utiliza un ejecutante de orden 5 creo, adaptativo. Esta es la típica forma en la que uno resuelve estas ecuaciones diferenciales ordinarias, pero existe otra forma, o más bien otra forma de plantear estos problemas, no de resolver, sino de plantear estos problemas, que es lo que importa, cómo se plantean, que es como problemas de valor inicial, que son boundary value problems. Lo más importante es que siguen siendo ecuaciones diferenciales ordinarias, no estamos hablando todavía de ecuaciones diferenciales parciales, no, siguen siendo ecuaciones diferenciales ordinarias, pero ahora lo que uno hace es que ya no especificamos condiciones iniciales, sino que especificamos una, por ejemplo, una posición inicial, como antes, un X de cero, pero se especifica también un X en un tiempo final. Esa es la gran diferencia. Entonces, si ustedes observan, cuando uno tiene este problema, pues obviamente uno va a tener, digamos, una inmensa variedad de curvas que cumplen esto, ¿cierto? Muchísimas, obviamente infinitas, digamos, en principio. ¿Y por qué? Pues porque digamos que cada una de estas curvas lo que va a hacer es representar una ecuación diferencial diferente, ¿sí? Esa es como la diferencia entre todas ellas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, a mí me dan la ecuación diferencial, ¿sí? ¿Y yo cómo hago para resolver este problema que se parece mucho al que teníamos originalmente, pero no es exactamente el mismo? ¿Cómo hago para escoger una de ellas? Entonces aquí es donde surge, digamos, la primera dificultad, porque ustedes no sabrían, si ustedes quisieran utilizar las herramientas de los Initial Value Problems, y aplicarlas acá en los boundary value problems, ustedes necesitarían la velocidad inicial, ¿cierto? O sea, el valor de la primera derivada. Entonces la pregunta aquí que surge es, si yo quisiera utilizar esas técnicas que ya conozco para resolver la ecuación diferencial, yo necesitaría aquí preguntarme es, ¿cuánto es x' en cero? ¿Sí? Y pues en general uno lo que tiene es que hay una sola de estas x' que le va a servir a uno para llegar específicamente a este punto. Sobre todo si el problema es lineal, pues solamente uno va a tener una solución a eso que lo lleve realmente a ese punto. Si uno utiliza valores diferentes de x', entonces esos valores diferentes probablemente lo lleven a otros puntos, ¿sí? Que no son esos puntos finales que uno quiere. Entonces el problema cambia en esta primera aproximación de solución. El problema cambia a preguntarse cuál es este valor. De tal manera que dado este x0,
yo evoluciono el sistema y el sistema termina en ese x de t sub f que yo necesito. ¿Qué es lo que yo sí tengo fijo? Yo sí conozco este t sub f en este problema. Yo conozco, esto lo conozco, ¿sí? Lo que también conozco esto, obviamente, el valor final que quiero. Lo que no conozco es ese valor inicial de derivadas. El primer método que uno utiliza para resolver este tipo de problemas se llama el método de Shooting. El método de Shooting, básicamente lo que está haciendo es tratar de hacer un estimativo de cuánto debería ser este valor de la primera derivada, de tal manera que se cumplan nuestras condiciones de frontera. Eso es como la idea. Entonces, para el método de Shooting y para los métodos, digamos, básicos que vamos a ver hoy de solución de este tipo de ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a tener que sí, diferenciar estos problemas entre formulaciones lineales, de ecuaciones diferenciales lineales, y formulaciones no lineales. Cuando las formulaciones son lineales, vamos a poder utilizar un truco, una interpolación. Perdón, vamos a poder utilizar un truco que es la interpolación, en donde nosotros lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a proponer una primera valor de derivada sub a, digamos. Vamos a proponer un segundo valor de esa derivada, casi que arbitrarios. Y luego, a partir de estos valores, vamos a encontrar cuál es el correcto. Como el problema es lineal, se cumple el principio de superposición y podemos hacer entonces aquí una relación lineal entre, ya vamos a ver entre qué y qué, digamos entre los valores de x sub 0 que proponemos y los valores finales que determinan en la posición. Y con eso podemos obtener realmente cuál es el valor de condición inicial de la derivada que necesitamos. Cuando no son lineales, el problema es más difícil. Entonces lo que vamos es a tratar de plantear el problema como un problema de encontrar raíces. Entonces vamos a decir, bueno, digamos que en ambos casos, tanto lineal como no lineal, yo lo que puedo pensar es que, dada una condición inicial, ¿sí? Específica, pues el problema, todo el problema así como está planteado es el siguiente. Yo tengo como una función a la que le mando esta condición inicial. Recordemos que en la posición eso ya está fijo. Entonces, si yo resuelvo mi sistema hasta este tiempo, para una condición inicial en la derivada, eso me va a generar un valor de la posición final, x final. Y si yo veo este problema de esta manera, entonces la pregunta es, ¿esta función es lineal o no es lineal? ¿Sí? Si es lineal, puedo hacer la posición de la interpolación. Pero si no es lineal, entonces yo puedo transformar este problema como un problema de raíces, donde yo puedo definir un g de estos valores iniciales de derivada igual a f de x de 0 menos xf. Y yo lo que busco es cuál es el valor de esta derivada de tal manera que esta cosa valga 0. Y así resolví mi sistema. Y esto de volverlo como un problema de raíces nos permite a nosotros aplicarlo a sistemas tanto lineales como no lineales. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy es ver si el sistema es lineal, cómo aplicar interpolación. Si el sistema es lineal todavía, para poderlo comparar, cómo aplicarlo, cómo convertirlo en un problema de raíces. Y si el sistema es no lineal, pues ya nos quedó fácil, otra vez lo volvemos a poner como un sistema de raíces. Ese funciona tanto para lineal como no lineal. Con eso habremos entendido más o menos cómo se resuelven ese tipo de problemas y además, pues obviamente utilizaremos al final una funcioncita de SciPy, obviamente, que tiene por dentro formulado lo que estamos hablando en este momento. Como pueden ver, haber pasado de sistemas de valor inicial a sistemas de frontera complicó un montón todo. Y eso es normal. Los problemas de valor de frontera son un poco más complicados que los problemas de valor inicial. Y ya tenemos una forma de resolverlos de valor inicial, podemos
tratar de ayudarnos para resolver ese tipo de problemas. Y pues cuando uno pasa a ecuaciones diferenciales parciales, en esos casos sí que definitivamente nuestros problemas se complican un montón, ¿sí? Porque allá sí las condiciones de frontera son claves, hay un montón de tipos de condiciones de frontera, pues aquí también, pero lo vamos a tocar. Y entonces allá se utilizan métodos mucho más avanzados y estudiar esas ecuaciones es mucho más difícil que estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias, que no sé si ustedes cuando vieron el curso les pareció pues que en realidad era como un poco, ¿cómo se diría? Como un recetario de cocina, ¿cierto? Si la función tiene esta forma, entonces la solución es así. Si la función tiene esta forma, no sé qué. Si lo quiere hacer por series o por variación de parámetros, no sé qué, haga esto. Ese tipo de recetarios casi no existen cuando las ecuaciones son no lineales o cuando son ecuaciones diferenciales parciales. Y entonces esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, preguntas hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta este punto quiero hacer una encuesta a ustedes. Aquí no hay preguntas en el chat anónimo. Levanten la mano quienes nunca habían visto algo de ecuaciones diferenciales ordinarias como problemas de valor de la frontera. Listo, parece que la gran mayoría. ¿Me podrían dar entonces algunos ejemplos ya de aplicaciones de este tipo de problemas, por favor? Así díganlo ustedes voluntariamente si no les voy preguntando como al azar a los que están acá. Podría ser como el potencial dentro de una caja conductora. Ah, no, de una caja no conductora. ¿El potencial, te refieres potencial eléctrico? Sí, sí, potencial eléctrico. Eso muy bien. Entonces, digamos, vamos a poner esto, ¿qué color me está saliendo? Amarillo no se ve, tampoco se ve. Este rosado sí se ve. Entonces, ejemplos. Perdón, porque mi letra es fea, pero ahora estoy escribiendo torcidísimo, entonces van a quedar ahí más raros. Pero le pongo. Entonces, ejemplos. Potencial eléctrico en una caja, pero aquí esto quedaría como en una lámina, ¿no? Porque estamos como en una dimensión, ¿cierto? Tan, tan, entonces se fija, digamos, yo aquí quiero que esté a 0 voltios, aquí quiero que esté a 10 voltios, una cosa así, ¿cierto? ¿Alguien más, por favor? Diego Alfonso Contreras, tú tienes, de pronto te acuerdas, temperatura en una lámina, dice Andrés Felipe, gracias. Diego, piensa a ver si se te ocurre alguno, si recuerdas alguno. Temperatura, este es el ejemplo típico. Temperatura, bueno, en una barra de nuevo. Entonces, de nuevo, yo tengo algo así, perdón. Tengo, digamos, aquí una temperatura inicial, tengo aquí una temperatura final y además tengo como una temperatura ambiente. Entonces yo miro como la distribución de temperatura dentro de la barra. Otro ejemplo típico, muy bien. Yo creo que de pronto ustedes, a ver si hay alguna otra cosa en el chat. Onda con extremos fijos, muy bien. Listo, Diego, no hay problema. Laura dice onda con extremos muy fijos, muy bien. Entonces la ecuación de onda con condiciones de frontera, en este caso como nosotros estamos hablando de algo relacionado con la posición, no con derivadas, entonces será como la onda con extremos fijos. Muy bien. Entonces también. Ustedes también, yo creo que de pronto no lo sabían, pero por ejemplo cuando ustedes resuelven la ecuación de Schrödinger, mira que a mí se me olvidó, es Schrödinger. ¿Así lo escribí bien? Ahora me corregirán. Ustedes, por ejemplo, cuando tienen un potencial infinito, ustedes necesitan que en este lado la ecuación de onda valga cero y en este lado también la ecuación de onda valga cero. Entonces también es un problema de frontera en donde a uno le van a salir para los diferentes grados de energía, pues diferentes soluciones. Y así sucesivamente. Eso, digamos, en ingeniería se aplica muchísimo cuando yo quiero fijar los esfuerzos en unos lados, la temperatura, ¿listo? Todo ese tipo de cosas ahí aparecen, este tipo de problemas. Ustedes también incluso pues podrían, simplemente en un caso de problema de tiro parabólico, entonces ustedes quieren, digamos, que un proyectil salga de acá y caiga, digamos, en otro punto, a un tiempo Profe, qué fijo. pena, es que se le ve la pantalla del Teams y no deja ver bien el tablero. ¿Sí, mejor? Listo, ya. Sí, sí, señor. Gracias. Entonces, un problema para... Y entonces tratar de, en un tiempo fijo, que caiga, digamos, el proyectil en un punto dado.
¿sí? Nosotros entonces ahí tendríamos que mirar. Obviamente ahí tenemos como dos cosas, ¿no? El ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial. Entonces tenemos que fijar alguna de las dos para, digamos, el ángulo para poder jugar otra vez con el problema como lo estamos planteando. Y bueno, muchos más. Entonces es un problema bastante relevante y hay que entender lo que sucede. Algo que me faltó decirles a ustedes es que cuando nosotros tenemos un sistema lineal, no hay solo estas dos formas que les mostré de solución, sino que hay otra más. También puede haber otra forma de resolver esto lineal, que es utilizando la versión matricial, que es la que vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo podemos plantear este problema no como problema de raíces o interpolación, sino como un problema matricial? ¿Sí? Y vamos a ver que entonces al formularlo ese sistema matricial va a salir como una ecuación en banda, perdón, una matriz que es en bandas. Básicamente solamente la diagonal de encima y la diagonal de abajo quedan diferentes de cero, pero entonces nuestro problema nos va a quedar resuelto de forma exacta. Lo que pasa es que esas matrices, cuando yo quiera mucha precisión, van a ser gigantescas. Y si uno utiliza un almacenamiento en bandas, pues va a ser más eficiente. Pero para los problemas que vamos a hacer nosotros, nos vamos a quedar con una parte sencilla. Y bueno, eso es todo. ¿Preguntas o no? Hasta acá. ¿Habían visto? Ya me dijeron que la mayoría sí había visto. Esto es lo que estamos hablando. Entonces ahora les quiero preguntar, levante la mano, ¿quién no había visto, por ejemplo, este problema en términos, todos lo vieron? Ángela Paola, listo. Daniel, ok. Listo, entonces toca entrar con más detalle ahí, muy bien. Listo, bajen la mano, por favor, gracias. ¿Quiénes no, quiénes de pronto vieron estos problemas en ecuaciones diferenciales, pero no vieron la solución numérica utilizando interpolación cuando son lineales? Para ver si explico eso o no lo explico. Juan José, Daniel, Andrés, Diego, listo. Entonces, varias personas. Gracias. Entonces, vamos a hacer esa explicación. Vamos entonces a tomar el primer caso. Vamos a decir problema, primer caso, ¿listo? Problema lineal. Lineal quiere decir, por ejemplo, que nuestra variable o sus derivadas no están, sino potencias de 1 o 0. Problema lineal más interpolación. Disculpe, ¿está escribiendo algo? Es que solo veo la Sí, pantalla de Teams. sí, tienes toda la razón, disculpa. Gracias. Problema lineal más interpolación. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Como el tablero, entre comillas. Sí, señor. Gracias. Entonces, recuerden que lo que estamos diciendo es, en nuestro problema nosotros tenemos dado el x sub 0. Estamos hablando de una ecuación diferencial sencillita de orden 2. Estos métodos que estamos trabajando acá son ecuaciones de orden 2. Disculpen. Hola, amor. ¿Estás lista? ¿Qué pasó? Tenemos problemas de orden 2. Entonces, lo que tenemos fijo, lo que está dado, son el x sub 0, obviamente el tiempo inicial, pero pues eso, digamos, es como implícito. Otra cosa que está es el x final, por esto es que es un problema de valor de frontera. Y otra cosa que está es el tiempo final. Estamos asumiendo, esto está implicando que estamos asumiendo que la ecuación diferencial es, digamos, del estilo derivada al cuadrado de x respecto al tiempo al cuadrado, ¿sí? Eso se está, vamos a ponerlo acá. Se asume derivada al cuadrado de x respecto al tiempo al cuadrado. Estaba haciendo esto mismo en programación de ponerme como a escribir en un tablero así lento, como para darles tiempo a ustedes y tomar notas. Sí, pues idealmente supongo que ustedes toman notas. Espero que eso les esté sirviendo. Entonces tenemos estas tres cosas que están dadas, ¿sí? Obviamente si ustedes tienen otro problema como, no sé, de t, la derivada al cuadrado de la temperatura respecto a x al cuadrado, más no sé qué cosa, si esta es su ecuación, pues entonces lo que ustedes tienen dado sería la temperatura a un lado, la temperatura al otro lado y el x final. Depende del problema de lo que llamamos variable dependiente y variable independiente, ¿listo?
Entonces, vamos a asumir que estamos en esta primera parte, así. Y lo que nos faltaría sería entonces, ¿cuál sería? La pregunta es, ¿cuál es el x derivado sub 0? O sea, la velocidad en 0, tal que me permita tener que en un tiempo tf yo obtenga la coordenada de xf, ¿sí? Esa es la pregunta. Este problema entonces es como un problema en donde yo le mando velocidades iniciales, voy a quitarle un poco, le voy a poner así, le mando un v sub 0, resuelvo la ecuación diferencial completamente para las condiciones iniciales, escribámoslo, resuelvo ODE como si fuera un problema de valor inicial. ¿Con qué condiciones iniciales? Pues x0 v sub 0 hasta un tf. Y esto me devuelve entonces un valor de x sub f. Si le doy otro valor de sub 0', digamos, pues me va a dar en principio otro valor xf'. ¿Está bien? Entonces miren que lo que tenemos es que nuestra función es, pues es una cosa grande, ¿no? Porque lo que hace es resolver toda una ecuación diferencial. Pero eso es lo que hace. Y entonces esta función lo que hace es que le mandamos una velocidad inicial y ella resuelve con las otras cosas que están fijas y nos da una posición final. Y así, cuando el problema es lineal, se cumple el principio de superposición y se cumple entonces, y si yo hago una gráfica en el espacio en donde yo mando v sub ceros diferentes y aquí arriba lo que tengo son xf's, entonces yo lo que voy a obtener es que si mando un v sub 0, me da un punto dado. Entonces vamos a ponerle aquí, digamos que yo mando este v sub 0, vamos a llamarlo v sub 0a, v sub 0a, y eso me va a retornar ese puntico, lo que quiere decir es que yo le mando a mi función f, la que resuelve todo el sistema con u y vp, me va a retornar una x sub f a. Y si yo le mando después un b sub 0b, digamos que esa vaina me va a dar a mí este punto, xfb. ¿Listo? Eso es cuando el problema es lineal. Entonces yo puedo hacer esta línea recta y yo puedo pensar, vamos a suponer que, no sé, que mi valor que estoy buscando, el valor que yo estoy buscando está aquí en la mitad, no es necesario que esté por dentro, pero digamos que vamos a suponer eso. Digamos que aquí está el xf que yo busco, ¿sí? Ese rosadito. Entonces, yo me pregunto es cuánto vale este v sub 0. ¿Sí? Esa es mi pregunta. Recuerden, yo mandé esto y me dio esto. Yo mandé esto y me dio esto. Yo busco esto, o sea, todo lo que subrayé es conocido. Necesito simplemente calcular ese v sub 0. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es sacar esa ecuación de la línea recta, ¿sí o no? Y vamos a sacar después la ecuación que pasa por ese punto que nos interesa y de ahí vamos a despejar el v sub 0 que necesitamos. Hagámoslo entonces. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí se entiende la idea o hay alguna pregunta? Bueno, entonces, saquemos la pendiente. Lo que queremos es que, bueno, nuestra función es y igual a mx más b. Entonces vamos a sacar la pendiente, entonces vamos a sacarla acá. M, la pendiente de esta curva, será igual a esta parte, ¿sí? Dividida, si alcanzo a escribir, no alcanzo, entre esta parte horizontal. Entonces esa parte vertical será xfb menos xfa, todo dividido entre la parte horizontal, que sería b sub 0b menos b sub 0a. Listo. Ya tenemos la pendiente y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación del punto. Entonces sería y menos y sub 0, un punto por el que pasa, sería igual a m por x menos x sub 0. Esa es la ecuación general que pasa por un punto. Entonces en este caso sería y menos y el y sub 0 por el que quiero que pase es xf. Pero no me meto para este punto. Ya. Entonces, como y voy a coger cualquier valor de esto, sería xfb, por ejemplo, el último,
menos XF, que es el punto por donde quiero que pase, va a ser igual a la pendiente, que ya la tengo, por el X, que es B sub 0B, menos por el X que estoy buscando. Miren, ahí apareció el B sub 0. Entonces, si yo despejo de ahí B sub 0, primero tengo que pasar esta M aquí a dividir, luego tengo que, digamos, pasar esto allá a restar, pero luego tengo que cambiar el signo absolutamente de todo. Entonces, me va a dar que B sub 0 es igual a lo siguiente. Sería B sub 0 en B menos XF en B menos XF. Y todo dividido entre la pendiente. Que la pendiente dividida va a quedar pues esta pendiente invertida. Entonces nos va a dar B sub 0B menos B sub 0A sobre XF en B menos XF en A. ¿Listo? Y así, con esta expresión, hemos logrado obtener cuál es el B sub 0 real que yo necesito poner en mi solución para obtener la condición final que yo necesito. Y entonces ahora nos vamos a preguntar cuál es el algoritmo entonces que debo seguir. Lo voy a poner acá. Dar un B sub 0 A y resolver. Esto me entrega a mí un XFA. Segundo, dar un B sub 0B y resolver. Esto me entrega un XFB. Tercero, calcular el verdadero B sub 0. Cuarto, resolver con este B sub 0. Y esa última es ya nuestra solución. Cuando digo resolver de nuevo, quiere decir, cuando digo acá resolver de nuevo, es utilizar el IVP, ¿cierto? Y ese es el método de shooting de forma, digamos, básica. Entonces ustedes tienen que hacer una función que en principio tiene que recibir como el X sub 0, el XF y el TF, y también un B sub 0. X sub 0, XF y TF son el mismo para todos los casos. Lo único que va a cambiar es el B sub 0, porque es el que estamos adivinando. Y pues entonces ahora faltará implementarlo. Mírenlo bien, de nuevo, cuéntenme si tienen alguna pregunta en este. Una preguntita en el chat anónimo. Dice, profe, para ese problema con valores de frontera se puede utilizar el cálculo variacional para intentar estimar la función que describe esos puntos. A ver, yo hace mucho no he visto las formulaciones de cálculo variacional, pero sí se me hace como familiar. Si recuerdo bien, uno especificaba, por ejemplo, los puntos de frontera, uno puede especificar eso, ¿cierto? Pero tiene que especificar un problema como al estilo de minimización. Algo que minimice el área, algo que minimice un volumen, algo que minimice una tensión. Si tú puedes transformar tu problema, esto es una hipótesis lo que estoy diciendo porque realmente no recuerdo, pero si tú puedes transformar tu problema en ese tipo de problema en donde minimizas algo, sí, lo puedes hacer. Pero por ejemplo, digamos, cuando yo tengo el problema de quiero que el proyectil caiga en un punto dado en un tiempo dado. ¿Qué estamos minimizando? De pronto estamos minimizando el tiempo de vuelo. Entonces, si yo reescribo este problema en términos del tiempo, ahí podría aplicar cálculo variacional para estimar esa función. ¿Sí? Entonces, simplemente creo, o sea, la respuesta es creo que sí, pero tienes que formular el problema de esa manera. No así de forma como lo estamos colocando acá. No sé, por ejemplo, en el caso de la temperatura, ¿cómo podría uno, o sea, qué estaría minimizando? Pero tiene que haber una producción de algo, transferencias, alguna cosa. Porque los problemas de variacionales normalmente son problemas de optimización. Eso es lo que medio, digamos, a partir de lo remoto que recuerdo en este momento, podría decirte, pero de pronto alguno de ustedes me puede corregir. ¿Listo, Anónimos? De la misma manera, equivalentemente uno podría decir que con el problema de shooting uno podría resolver este tipo de problemas, ¿sí o no? También. Bueno, listo. Entonces, les voy a pasar la dirección del colado de hoy, que está solamente con esta parte del método de shooting. Por favor, lo abren.
y vamos a hacer los breakout rooms para que ustedes hagan la implementación del método de shooting. ¿Listo? Entonces, por favor, levanten la mano quien todavía no tiene, ¿ok? Parece que todos ya lo tienen. Entonces, eso ustedes deben tener como este mismo problema. Yo aquí lo tengo el Colab abierto. Es este mismo. Como les decía, pues está la introducción un poquito del método de shooting. Hay algunos enlaces que ustedes pueden ir a ver, por ejemplo, de los problemas de dolor de frontera. Cuando nosotros podamos escribir esto en términos de diferencias finitas, es cuando podemos nosotros resolver el problema utilizando matrices. Y pues aquí hay un ejemplo típico, ¿no? Entonces tenemos el cañón que va a disparar nuestro proyectil y deseamos que en un tiempo dado caiga en cierta posición. Entonces podemos plantear ese problema de esa manera. Como les decía, asumiendo que nosotros le mandamos una condición inicial arbitraria, pues que haga evolución, que tenga lógica, ¿no? Nosotros vamos a obtener un valor final de la altura, por ejemplo. Si le mandamos otra condición inicial arbitraria, vamos a obtener otro valor final. Y luego, utilizando esas dos candidaturas que hicimos, podemos hacer una interpolación lineal para obtener el verdadero valor inicial de la velocidad, que sí cumpla que la posición final es la que queremos. Entonces, aquí hay un problema de ejemplo. Es un problema que saqué del Chapra. Es de una sustancia que se está difundiendo a lo largo de un tubo de 4 centímetros y que además reacciona dentro del tubo. Entonces, la ecuación, digamos, que representa ese sistema es esta ecuación de difusión. Es una ecuación de segundo orden. Ustedes pueden ver, como decíamos, tiene que ser de segundo orden. La segunda derivada de nuestra concentración, digamos, respecto a la posición al cuadrado menos k por la posición, pues nos da igual a 0. Esta constante es una constante de difusión, esta constante es una constante como de reacción. Nosotros tenemos que en x igual a 0 hay una gran cantidad de A que está entrando, que es de 0.1 molares, o sea que nos dieron la condición a la izquierda. Nos dicen que en el otro lado del material se absorbe rápidamente todo el valor de A, una esponja, bueno, lo que sea, o se está saliendo, o lo que sea. Entonces la concentración es 0. Y miren que nos dijeron a un lado, a 0 centímetros, 0.1 molar, al otro lado, a 4 centímetros, 0 molar. Esas son las condiciones de frontera que se deben cumplir. Miren que no nos dieron condiciones iniciales de derivadas. Nos dan los valores de D, de K, y nos piden cuánto es la concentración a lo largo del tubo. ¿Listo? ¿Cuánto es la concentración a lo largo del tubo? Entonces, la idea es que ustedes tienen que completar este código. Yo aquí ya puse las derivadas. Las derivadas, pues nuestro vector de estado va a ser X, perdón, va a ser A y la derivada de A. Entonces, la derivada del primero, pues va a ser el valor del segundo vector. Y la derivada del segundo, pues es despejar de aquí esta derivada, ¿cierto? Sería K por A sobre D. Sería K, que es, ya les digo que es eso de parámetros, por A, perdón, K por A sobre D. Este parámetro es un arreglo, simplemente que va a guardar los parámetros. Miren que aquí yo puse primero a quién, a D, y puse de segundo a K, ¿cierto? Entonces por eso pues está escrito de esta manera. Simplemente para poder poner cuántos parámetros queramos. La función que ustedes tienen que llenar es esta, que se llama mySolve BVP, mi solución de Boundary Value Problem. ¿Qué va a recibir? En este caso va a recibir como condición inicial que yo quiero que tenga mi sistema, condición final que yo quiero que tenga mi sistema, las dos valores de velocidades con los que quiero que ensaye para poder encontrar la velocidad o la derivada inicial verdadera, el tiempo inicial y el tiempo final, que obviamente tengan cuidado, como les decía, en este caso Y, en este caso esta Y es esta A, que son las que yo quiero fijar a la izquierda y a la derecha. En este caso estas V's son las derivadas de A. En este caso estos tiempos realmente son X. Y este de T, pues realmente es un delta X. ¿Sí? Y los parámetros con los que quiero que resuelva. Voy a definir los parámetros de mi problema y entonces le voy a mandar esta solución. ¿Sí? Esta solución le está diciendo, mire, quiero que a la izquierda empiece con 0.1, lo que me dijeron. Quiero que a la derecha termine en 0.0. Quiero que intente con estas derivadas. Obviamente yo ya puse esto para que les funcione bien, ¿sí? Quiero que intente con estas derivadas. ¿Y por qué negativas? Pues porque realmente como empezamos en una concentración grande y vamos a una pequeña, pues entonces esto como que crece. Entonces las derivadas iniciales probablemente sean negativas. No es necesario que la que buscamos esté en la mitad de estos intervalos ni nada de eso. Puede pasar, pero puede que no. No es necesario.
Le voy a decir que evolucione el sistema entre 0 y 4. ¿De dónde sale ese 0 y ese 4? Si no estoy mal, es de la longitud del tubo. Muy bien, la longitud del tubo. No son tiempos, ¿no? La longitud empieza en 0 y termina en 4. Y quiero que lo haga en pasos de 0.1. Yo sé que el Solve IVP escoge los tiempos, pero lo vamos a forzar a que nos grafique los puntos en ciertos sitios específicos. Y le mandamos los parámetros. Esta es la interfaz de la función que ustedes tienen que entregar. La gráfica que les tiene que dar es más o menos esto. ¿Listo? La gráfica que les tiene que dar es algo que empieza en 0.1 y termina en 0.0. Empezando en el 0, terminando en el 4. Queda claro que lo que les voy a copiar una foto. Esto es lo que tiene que ser tu función. Tiene que hacer estos 4 pasos. Se los voy a copiar. Si les preguntas de lo que hay que hacer. Sí, no. Ninguna. Miramos el chat anónimo. Aquí no hay nada. ¿Listo? Entonces los voy a mandar a los breakout room. Le cambiaron la interfaz, está bien. Hagamos 4. Vamos a ver si es rápido. Este team sí es lento. Que ya le instalé el nativo de Mac que me uno a ver si esto funciona mejor. Listo, ahí están los 4. Ya saben, por favor, si hay alguien que esté en el celular, no pueda escribir, tiene que contribuir pues con ideas o algo en el chat o cosas así. Y bueno, última oportunidad, pregunta. Listo, tienen 15 minutos para hacer esta implementación. Eso es bastante tiempo. Nos vemos entonces en 15 minutos. Y estén pendientes del assignment, tienen que mandar la foto del código y... Ahora, Laura, yo les cerré el breakout room pues, para tenerlos a ustedes acá para que queden grabados, ¿listo? Laura, Diego, Andrés y Juan Diego, ustedes van a quedar aquí en el salón principal para que queden en la grabación. ¿Listo? Vale, profe. Entonces pilas con lo que dicen. Bueno, adelante a trabajar. ¿Alguno quiere compartir pantalla? Chicos, alguien comparta pantalla porque si no se van a empezar a perder. Lo voy a compartir yo y agradezco si alguien escribe los nombres de todos. Y si hablan también, gracias. Entonces, aquí estaba escribiendo la ecuación de B sub 0. Me avisan cualquier cosa si estoy haciendo mal, no sé. Y, F, A, ¿cuál sería? ¿Cuál parámetro sería? ¿Sería de sub 0? Es la de frontera, ¿no? La de frontera final. O sea, ¿qué colocaría aquí en... Ah, no, pero las de frontera son las que están arriba de la división. Y abajo, ya Mientras tanto, pues ya escribí los nombres, todos los nombres en el chat, creo. Vale. Por si acaso recuerden que primero tienen que obtener las soluciones para obtener el punto final para cada una de esas condiciones iniciales que están probando para la derivada, ¿listo? Miren en el chat los 4 pasos que tienen que seguir para la implementación. La interpolación esta que están escribiendo es al final, cuando ustedes ya, digamos, ese es el tercer paso, pero les falta el primero y el segundo. El primero es dar un valor inicial de la derivada, se ve subserva, y resolver el sistema y quedarse con el último valor de posición. Luego el segundo paso es utilizar el otro valor inicial, hacer la solución y quedarse con el último paso. Y el último, pues ya sería, el tercero es el que están escribiendo ahí, y el 4 es volver a... Chicos, por si acaso, veo que no están hablando casi y están como perdidos. En el chat les puse una copia. Les puse una copia de qué significa eso, el primer punto, el primer paso de resolver todo el sistema como IVP, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahí está en el chat. Básicamente eso lo que está haciendo es resolver el sistema y quedarse solamente con la última posición. Revísenlo y adáptenlo pues a su problema, ¿listo? Y eso es lo que tiene que hacer el primer paso, el segundo paso, y bueno, etcétera. Vale, profe, gracias. Listo. Lo voy a poner en los otros grupos también. Analícenlo, ¿no? Lo importante es que lo entiendan.
Porque ¿En qué? En args, en los argumentos te falta la S. ¿La S? Sí, según lo que veo acá, ¿Cuál? no pusiste arg, es args. Ah, ok, argumentos, ya. Entonces, um, Sería lo mismo, pero sería poner lo mismo, pero con B0B, tendría que con V0B. eh, Y1 y Y2, ¿cierto? Porque uno debe ser con las condiciones, o sea, como valor inicial B sub 0A y otro B sub 0B, ¿sí? ¿Sí es así? Sí, creo que sí. Y esto tendría que retornarnos B sub 0. Ese sería nuestro código. No, tiene que ser la gráfica. Ok. Sí, haría falta la gráfica. Esto sería... mm. ¿Cuál sería el X? Sería, no es, sería el Eh, tiempo. chicos, hola, ya volví. Entonces, ese Y1 es el último valor final que obtuvieron para esa B sub 0A. Muy bien. Ese Y2 es el último valor final para ese B sub 0B. El primero es A y el segundo es B. Listo. Hicieron la interpolación, ¿cierto? Ojo porque están... Ah, utilizaron el pedido ahí. Listo, muy bien. Pero pilas, porque les falta el cuarto paso. El cuarto paso es volver a resolver el sistema con ese valor. Y ahora sí, pues no quieren el último valor, ahora sí quieren toda la solución para poderla pintar. ¿Me hago entender? sí, Ese sí, sí. Y1, ese Y1 y ese Y2 y ese B0, ese Y1 y ese B2 son para calcular el B0. Pero pues ahora que tienen el B0, ahora sí resuelven el sistema. Entonces tienen que volver a copiar como esa línea de sol, VP, bla, 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 Ah, bla. ok. Eso. Y ahora sí tienen como la solución Ah, definitiva. Ahora sí tienes tu solución. Yo no sé, llámala sol, o bueno, como quieras. Bueno, no es B, ¿no? No está sacando velocidades, sino en este caso A o solución, bueno, lo que sea. Entonces, espérate. No es B sub 0. Cambiémosle el nombre porque te vas a confundir. ¿Qué diferencia entre el B0 que tienes arriba con ese? Eso es A. Digamos, esa es tu solución A. Esa es la A que estás encontrando. O solución, ponle sol. Esta es la solución verdadera. bueno. Listo. Entonces el sol va VP, en B sub 0 le pones B sub 0, muy bien, pero tú ya no quieres solo el valor final. O sea, esa parte de punto Y sub 0 menos 1, ya no es, tú ahora quieres toda la solución para poderla pintar, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí pones sol.t, sol.y0, ¿cierto? Eh, eso, una cosa, y dale shift enter a ver qué te da. Ahorita le cambian, digamos, para que quede. Te está botando un error. De pronto yo escribí eso mal. ¿Qué dice? Espérate. Solve is not ¿Qué defined. son? No es, no, Es que no está mal solve, no. escrito. Lo escribiste mal. Yo no sé si lo puse mal. Es solve, guión abajo, IBP. Y falta de pronto importarla, ¿cierto? En la segunda, en el Y2 también lo tienes que arreglar. No se te olvide. A ver, coloquemos esto. From SciPy import. No, SciPy. Punto integrate. Import. Solve. IBP. Te lo puse en el chat por si acaso. Déjame ver qué más tienes. No lo borres tan rápido. Espérate. Vuelve a ejecutar. Vuelve a ejecutar la celda. No sé por qué todavía te marca ese error. ¿Qué te sale? Deriv toma 3 posiciones y solamente se dieron 4. Ojo porque el params, es que creo que tú no lo copiaste del chat, o si params no tiene como una coma. Sí. Sí, en lo Sí, que yo ya te tiene. copié, eso tiene una coma al final. Ah, ok. También en el segundo también. Ah, ok. ¿Listo? Ya nos dio.
¿Alguien quiere mandarlo? Entonces, mira, bueno, ahorita lo vamos a explicar, pero para que lo vean entonces, ¿no? Primer paso, primera solución, segunda solución, B sub 0 interpolación. Mm, Es X Legend, no T. escribí, sorry. Y no es Legend, es Label. ¿Label? Ok. Legend lo que muestra es la leyenda de la imagen. Listo. En la foto que aparezcan los nombres. Entonces pueden poner como diferente la pantalla, chicos. Bueno, ahí se ve, ¿no? Eso. ¿Alguien ya lo está enviando o Laura dijo que lo enviaba. aún? Aunque creo que ya. Ya lo estoy enviando. Profe, una Listo, pregunta. chicos, ya lo envié. Gracias, Laura. Señor, Laura, ¿lo enviaste al...? Ya, enviaste la prueba de que lo habías enviado, muy bien. ¿Por qué en argumentos tomamos parámetros, coma, y no solo parámetros? Hay dos maneras de escribirlo. Lo puedes escribir sin los paréntesis, o sea, solo args igual a params. Ok. Cuando es un solo argumento, él lo convierte automáticamente en una tupla. Pero, como yo lo escribí como si fuera una tupla, yo no le puedo poner simplemente params entre paréntesis y ya, porque él va a verlo como si fuera como una llamada a una función. Entonces va a haber un problema de sintaxis. Entonces le pongo coma para que él entienda que eso es una tupla de un solo elemento. Aunque entonces, si le quitara los paréntesis y le quitara la coma, funciona también. Sí, hagámoslo. Ok. Si quieres, déjalo así. Déjalo simplemente quitándole la coma y con los paréntesis para que veas el error. Pues es que el error ya apareció antes, ¿te acuerdas? ¿Ah, sí? Sí, claro. Tú habías hecho sin la coma. Listo, listo. Entonces tienes razón. Quítale entonces el paréntesis porque ya vimos el error. Solo pruébalo ahí. Eso. Entonces, a ver qué dice este man. Takes three position and forward given. Espérate, ¿sí es ahí? Ah. No Ok, funciona. yo había visto que yo siempre le pongo los paréntesis y la coma, y había visto que algunos de ustedes no lo hacían ni les funcionaba. Él ahí Así. transforma, digamos, implícitamente esa lista en una tupla, pero es casi lo mismo, ¿no? También funciona si le coloco, no sé cómo llaman estos corchetes Corchetes rectos, sin cuadrados. comas. Sí, Sí. sí, supongo que sí. No, o sea, ya le di para que corriera. Y así sí funciona, sin la coma. Porque él puede transformar una lista en una tupla, entonces por eso. Gracias, profe. ¿Listos? ¿A qué hora se acaban los grupos? En menos de un minuto lo extendí hasta las 16, que ya se va a acabar. Vale, gracias. Ya casi todo. No, que ya sub-0 tiene que ser unidimensional, dice. Listo, chicos, volvimos. Ay, no alcancé a enviar. Lo que tienen que enviar ya mismo, porque les va a valer, digamos, con un minuto de entrega de retraso, ¿listo? Pero no más. Listos. Entonces, ¿qué dificultades tuvieron? Una pregunta que quieran hacer. Profe, nosotros con nuestro grupo lo alcanzamos a resolver, pero por alguna razón no nos ploteaba. ¿Quieres mostrar el programa? Sí, claro, yo lo muestro. ¿Ya lo enviaron? Sí, creo que sí. Listo. Déjame ver, entonces, voy a tratar de entender tu código, ¿listo? Entonces tu código dice, mysolve VP, hicieron un X que son como el arreglo como de la coordenada horizontal, Ajá, unas condiciones iniciales. Hicieron las dos soluciones. ujú. Espérate a ver, el T-span, X-min, X-max, y sub 0 son las condiciones iniciales, el T-eval, listo. Extrajeron los últimos valores, el Y sub A, a ver, eso es solución, pero ese B sub A no le sirve para nada, ¿no? Eso es como el valor final de la velocidad, pero ese no lo estamos fijando, ¿no?
Pero listo, no importa, o sea, lo extrajeron, pero pues ese no nos interesa. Y el y sub b, ta, ta, ta. Entonces hicieron la extrapolación, y ahí cometieron un error. Ese b sub f, que es más bien su nombre apropiado, sería el b sub 0, más bien, pero no Ujú. importa. Están utilizando b sub a, pero es que ese b sub a que ustedes están usando ahí está mal, porque es que ese b sub a es el b sub a final, así como lo escribieron, y ustedes ahí que tenía que poner el b sub a inicial que habían utilizado, Ah, ok, o sea, sería sí. b sub 0a. Eso, podría ser ese 0. Muy bien. Y ahora sí están utilizando ta, 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 no sé qué, ahí tienes que ponerlo de sub 0, listo. Lo vuelves a resolver, listo. Eso todo está bien, pero hay un error conceptual ahí. Ejecútalo. Yo creo que vale la pena verificarlo un poquito, Mauricio. Ahí le pusiste un por 100 ahí que de La pronto figura que te hay va a como cambiar tal un del poco los importador, rangos, ¿no? en este caso, que es un caso de que es un importador, digamos que no rige por ninguna regla su Espérate, a particular ver, que lo está déjame ver haciendo. arriba. Podríamos de pronto apoyarnos un poco en en la regulación que ya mencionaron que para la plata real. Tuve que mutear a Andrés porque estaban hablando ahí. Em, Déjame ver. Y no te está pintando todavía, ¿no? No, y pues ya miramos las dimensiones y están correctas. Entonces se nos hace raro que no nos salga ni siquiera un error. Entonces, plt.plot. Pero es que tú lo pusiste uno igual. A Ah, plt.plot. sí, con razón. Ta, 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 Y ta, ahora sí qué salen flojera. errores. Dice Ahora tuple sí. object is not callable. Eh, eh, Espérate a ver qué más estás haciendo. Yo creo que te toca, te toca reiniciar el kernel porque tú reescribiste qué significaba plt.plot. ¿Listo? Ok, reiniciar. Y él ya quedó con ese error ahí metido. Ese puntico, esa, ven. Dio al revés, ¿no? Sí. Pero ya dibujó. Ujú. Entonces tú me has preguntado por la dibujada. ¿Paramos acá o quieres que lo revisemos de nuevo para corregirlo? Sí, bro, porque me da curiosidad porque al revés. Porque está mal escrito también el B sub 0. Mira que tú tienes que escribir Y sub F menos Y sub A en paréntesis. No, Ah, ahí lo acá. único que estás, si estás dividiendo Y sub A con... Y... así, ¿verdad? Ah, no, Pedro. Sí, más o menos, sí. Eso. Pues como para no jugar con las prioridades, las preferencias. Ahora Sí. sí, Listo, profe, gracias. listo. ¿Alguna otra pregunta? Y obviamente no se vale lo que hayan enviado en este momento o algo así. Pero creo que todos lo enviaron ya. Muy bien. Voy a volverles a... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. profe. Listos. Bueno, entonces, muy bien, felicitaciones. Implementaron el método del shooting directamente. Y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos escribir este problema si fuera un problema de raíces. Entonces, esa es la segunda forma de resolver esto, pero lo vamos a hacer todavía con el problema lineal, de tal manera que podamos verificar que nuestra solución es la misma. Entonces, ahora, problema lineal más raíces. Volviendo un poquito al tema con interpolación, eso también funciona, o sea, es muy fácil de implementar también ¿con qué? En C++, o sea, el punto es, ustedes tienen que tener un método que les resuelva la ecuación de valor inicial. Si eso lo tienen, pues ya, la llaman y sacan solamente la posición final que les dio, y listo. Es una abstracción. Ahora con las raíces, pues vamos a hacer lo mismo. Recuerden que nosotros tenemos x0, xf y tf, ¿cierto? Tenemos también, la idea es que nosotros damos, cuando resolvemos todo el sistema, llamamos a una función a la que le mandamos un b sub 0, una velocidad inicial, digamos, una derivada inicial, y eso nos está botando a nosotros un x final. Entonces lo que vamos a hacer para verlo como un problema de raíces es, vamos a definir una función que también recibe un b sub 0, y ella nos va a retornar esta diferencia, la diferencia entre el f de b sub 0 y el x de f que yo quiero, ¿sí? Le voy a poner un asterisco.
este man me va a retornar a mí un XF. Entonces yo lo que voy a ver es la diferencia entre lo que me está retornando y lo que yo quiero. Y yo quiero que esa diferencia, pues, idealmente valga 0. Entonces se transforma mi problema en un problema de raíces, donde la función a la que le quiero buscar la raíz, pues es esta, y la función recibe como argumento estas velocidades iniciales. Entonces, yo ya no tengo que pasarle como una velocidad inicial una, la otra, que me haga la interpolación, ya no es necesario. Yo simplemente voy a convertir este problema en problema de raíces, y para eso, pues vamos a utilizar también SciPy en su módulo Optimize, en donde tiene una función llamada optimize.root, que nos va a calcular la raíz. No vamos a entrar en el tema de cálculo de raíces, supongo que ustedes ya saben eso, que hay métodos de brackets, métodos cerrados, métodos abiertos. Y en este caso, pues esta función root, ¿qué necesita? Esta función root, esto utiliza un algoritmo, creo que es el de Brent, que es un algoritmo híbrido entre métodos cerrados y abiertos con el método de Newton y demás, pues para que sea como mucho más estable y más extendible a muchos casos. Lo primero que necesita es la función a la que le queremos calcular la raíz. Entonces tenemos que hacer nuestra función g. Esa es la función que estamos llamando ahorita, ¿sí? Esta función g es nuestra función que tenemos que enviarle. No tiene sentido mandarle f, porque nosotros no estamos buscando que f valga 0. Nosotros estamos buscando es que g valga 0. Entonces, esa es la función que tenemos que mandarle. Un x sub 0. X sub 0 es el valor inicial por el que va a empezar a iterar, que sería más bien como un b sub 0 inicial. Y él va a empezar a iterar desde ahí. El argumento, el valor inicial que le vamos a dar a este argumento, es lo que él necesita. Args, recuerden, es que si nuestra función g recibe otros parámetros, le mandamos esos otros parámetros. Normalmente podríamos pensar que ahora, digamos, ¿cuál sería la interfaz? Nuestra solución sería una cosa como que le mandamos el x sub 0, le mandamos el x sub f, le mandamos el t sub f y, más bien volvámoslo así, le mandamos un b sub 0, pongámoslo como primer argumento, que es lo que yo voy a variar. Y como cosas fijas, pues está el x sub 0, el x sub f, el t sub f y otras cosas, el de t, y sí, todas esas vainas. Entonces G va a tener como la misma interfaz. G va a tener como el primer argumento, que es el que va a variar, y va a recibir las otras cosas. Entonces toda esta parte que está aquí a la derecha son los args. Y esto es lo que él va a variar. Por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado con los nombres de los argumentos y demás, porque empiezan a haber X por todo lado, pero no son las mismas X, sino que dependen del contexto y de la formulación de las fórmulas, pues. Entonces estos son los args extras y el resto no le vamos a mandar absolutamente nada más. Aquí hay, por ejemplo, aquí hay un ejemplito. Esta es una función de 2 dimensiones. Entonces la función a la que se le quiere buscar la raíz, pues tiene, en este caso, 2 dimensiones. Le retorna 2 cosas. Uno puede definir el jacobiano o no. En el caso de que lo conozca exactamente, lo puede definir o no. No vamos a hacer nada de eso. Y uno le pide la solución. Entonces uno le dice, oiga, quiero que me encuentre la solución de esta función. Quiero que utilice esto como valor inicial para la iteración. Y a la final le botan las 2 cosas. En nuestro problema particular, nuestro problema, díganme ustedes, ¿es de una dimensión o de 2 dimensiones? Es decir, el argumento que está variando, ¿cuántas dimensiones tiene en nuestro problema? ¿Es solo una variable? ¿Son variables? Andrés Felipe, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas? Son varias. ¿Son varias? ¿Cuáles? Con la ¿Cuáles? velocidad ¿Cuáles? y las posiciones, ¿no? Y los, bueno, las iniciales. ¿Pero estas son fijas o están variando el x sub 0, el x sub f? Yo le estoy diciendo, quiero que arranque acá y quiero que termine acá. ¿Eso va a variar el problema? No, esa no. Las velocidades son las Es, que varían. las velocidades varían, ¿cierto? Pero solamente ellas. Mira que toda esta parte de la derecha es constante. Aunque sea una función de múltiples argumentos, toda esta parte de la derecha es constante. Solamente está variando esta variable. Entonces tú dirías que es un problema en donde varía una variable o varias variables. Una. Una es un problema unidimensional. Entonces nuestra función, aunque tenga varios argumentos, solamente está variando uno de ellos. Entonces es un problema unidimensional. Entonces ese tipo de cosas son las que le tocan estar como viendo acá poco a poco para ver cómo le plantea el problema, ¿sí? Entonces, en ese caso, como ustedes pueden ver, bueno, yo la llamé H, perdón. Esa G que yo tengo acá es la H que tengo allá. Se la voy a borrar. H, H. Entonces miren que
yo la definí como h. Tengo aquí mi función de derivadas. Esto es para la solución del problema IVP. Eso está en inglés, entonces era IVP. Tengo la función h, que es la que le voy a calcular la raíz. Miren que tiene como el y sub 0, bueno, b sub 0 como la variable que voy a iterar. Y el resto son las cosas de mi problema, ¿no? Fijas. Punto inicial, punto final, en la concentración. Tiempos, que es el del eje horizontal, el de t, y los parámetros. Toda esta parte es fija. Lo único que va a variar es esta partecita. El solve, VVP, no sé qué cosas, es lo que tengo que implementar ahora. Entonces les voy a mostrar la solución para que lo podamos comparar. Esta es la solución que yo hice para el caso que acabamos de hacer nosotros, el del shooting de nosotros. Yo lo que hice fue un truco, pues es la misma cosa. Miren que yo tengo aquí mi solución y yo sé que mi solución lo único que va a variar pues es específicamente esta x, velocidad inicial. Entonces yo convertí esto en una función lambda que depende de solamente un argumento. Es lo mismo que ustedes escribieron. Yo aquí le pido la solución para este b sub 0a y extraigo ese valor final. Yo le pido la solución para ese valor final, para ese valor inicial de b, de la velocidad b, y extraigo su posición final. Hago la interpolación y luego calculo la solución total y luego la pinto. Obviamente esta pintada está incompleta, se las doy incompletas porque ustedes tienen que poner los labels, ¿no? A los lados, poner los punticos, etc. Pero es básicamente lo mismo que ustedes hicieron. Cuando vamos a hacer ahora en un problema de raíces, miren que el problema de raíces es muchísimo más sencillo porque la función h, lo único que tiene que hacer es retornar toda mi solución extrayéndole el valor final y le restamos lo que yo quiero. Recuerden que eso era lo que habíamos dicho. El problema de raíces, perdón que se me apagó. Es más intrusivo. Mi problema de raíces es toda mi solución de la ecuación diferencial restándole lo que yo quiero que me dé. ¿Cierto? Es exactamente lo que está acá. Toda mi solución, miren que aquí yo le estoy dando el b sub 0, acá. Toda mi solución, le extraigo su valor final y a eso le resto lo que yo quiero. Y ya, eso es h. Entonces ahora mi solución es más corta, más sencilla, porque yo simplemente le digo, miren aquí yo importé root. Yo aquí simplemente le digo, creo que aquí me falta importar otra cosa, ¿no? ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, yo aquí llego y le pido que me calcule la raíz que retorna, miremos en el manual, la raíz retorna una solución, ¿sí? Miremoslo aquí cómo accedemos a la solución, escribiendo eso al punto x, otra vez. Esta es la interfaz de la función. X es la raíz, pues es un arreglo que nos da los valores de la solución. Entonces yo aquí lo que le digo es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Le digo, acceda a MSX de la solución y sáqueme el primer elemento, porque eso lo retorna como una lista. Entonces miren todo lo que estamos haciendo acá. Estamos llamando a la función root. A la función root le estamos diciendo, la función que yo quiero que usted vuelva a cero es esta h, que es esta. Quiero que empiece a iterar con este b sub 0. Ahora solamente tengo uno, un valor inicial de iteración. Los argumentos que quiero que le pase son todos estos. Y cuando usted resuelva toda esta vaina, yo sé que usted adentro tiene un valor de raíz que se llama x. Quiero que me extraiga el primer elemento de ese x. Que esa es pues, la b sub 0 que estoy buscando. Luego resuelvo todo mi sistema otra vez con ese b sub 0 y pues ya está. Y miren que la solución me da exactamente la misma. Con la ventaja de que ahora está escrito en términos de raíces. Mírenlo. Díganme si les queda alguna duda de la sintaxis. Si quieren le toman una foto para que ustedes mismos lo escriban. Eso es a propósito, obviamente, para que ustedes practiquen. Y bueno, la voy a comparar, miren, con esta otra solución. Entonces, tuvimos que meter una variable, una función auxiliar, que es la que nos da el residuo, digamos, lo que me da a mí la solución comparado con lo que yo quiero, por eso es una resta. Y luego yo solamente tuve que hacer una llamada a la función root para que me calcule esa raíz y luego simplemente una llamada para encontrar mi solución. Y las dos soluciones son exactamente iguales. Les
voy a copiar al chat. Ahí está. Yo no sé, a veces uno tiene dificultades para entender estos problemas porque como hay tantas X y como que la notación va cambiando y como que nos estamos elevando más, o sea, ya una función no es una función que uno llama y hace una cosita, sino que una función como que llame otras funciones que resuelve el sistema y uno tiene que empezar a pensar qué argumento está variando, qué argumentos son como parámetros constantes y cosas así. Esto le cuesta a uno a veces entenderlo, ¿sí? Pero así es como cuando ustedes empiezan a resolver problemas más interesantes, empiezan a variar un parámetro y quieren ver cómo es la solución total del sistema en función de ese parámetro. Entonces ahora cada puntico que les va saliendo acá, pues realmente es la solución de una ecuación diferencial completa y les retornó solamente un valor final y con ese se quedaron. Entonces hay que tener cuidado pues con esa notación. Aquí no hay, entonces vamos a hacer. Juan Diego, Sí, señor. ¿tienes alguna pregunta o todo te ha quedado claro? No, todo está claro por ahora. Sí, seguro, de verdad. Si te mirara a los ojos, podría ver que estás diciendo la verdad. Sí. No, mentira, no es acusarte que dices mentiras, sino que a veces a uno le da pena preguntar, pero listo. Entonces, Juan Sí, Diego pues entendió, ya con entonces, el ejercicio anterior ya entendí. perfecto. Sí, para eso son esos ejercicios realmente. Entonces, al transformarlo en un problema de búsqueda de raíces, es posible que ahora metamos ecuaciones diferenciales no lineales. ¿Por qué? Esta parte, cuando utilizamos el método de Schutting con la interpolación, está asumiendo que el problema es lineal. Y si la ecuación diferencial no es lineal, entonces digamos que tenemos un x al cuadrado o cosas de ese estilo, ya no podríamos resolverla. Entonces, al transformarlo en un sistema como este, que utiliza el método de raíces, a él no le importa si eso es lineal o no lineal. Entonces, podemos generalizarlo a un problema que sea no lineal. Yo les voy a confesar algo, yo aquí no le estoy metiendo una no linealidad realmente. Yo estoy metiendo ahora como, digamos, como un arrastre, como que digamos que hay una pérdida dentro del tubo en nuestro problema, ¿sí? Pero realmente esto tampoco es no lineal. Eso es falso, digamos que lo estoy aplicando en un sistema que no tiene realmente lo que estamos nosotros haciendo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque es que calibrar la no linealidad, o sea, para que este sistema tenga significado es muy difícil. Entonces no logré hacerlo cuando estaba preparando el material. Entonces preferí, como digamos, simplemente meterle otro término. Pero a lo que voy yo es, esta solución que tenemos acá en términos de raíces es completamente general, tanto para sistemas lineales como no lineales, ¿ya? Entonces este va a ser un ejercicio, un ejemplo simplemente de cómo le añadiríamos un término más. Miren que ahora yo estoy añadiendo como una fuerza viscosa. Entonces ahora tengo que añadirle algo más a mis derivadas, ¿cierto? Entonces mis derivadas, aparte del término que tenían originalmente, van a tener ahora un nuevo término que tiene que ver con un nuevo parámetro que se llama b, que en el caso del arreglo de parámetros, pues ese es el último, y multiplicado por la velocidad, que es el vector de estado y sub 1. Realmente ese es el único cambio. Yo aquí no tengo eventos, voy a contarlo de una vez, para que no sea confuso. Mi función h sigue siendo exactamente la misma, resuelve todo mi sistema en este rango, saca solamente el valor final de la posición y lo resta con el que yo quiero. Y el sistema, o sea, esto no cambió nada. O sea, la única diferencia realmente fue que le añadí este pedazo, ¿sí? Solamente le añadí ese pedazo. Ahora mis soluciones tienen, digamos, 3 parámetros ahora. El D, el K y el nuevo parámetro que le he puesto. Y listo. Empiezo a calcular mi solución. Miren que esta primera parte va a pintar la solución típica. O sea, es nuestro problema que tenemos originalmente. Entonces empieza en 0.1 y termina en 0. Y yo jugando ahí con los parámetros, pues les puedo mostrar a ustedes que le puse un parámetro grande aquí, como de, digamos, de disipación. Le puse un nuevo valor de velocidad porque si no, no me cuadraba. Esto es muy sensible, ¿sí? Yo aquí les estoy ocultando a ustedes una complejidad que es cuadrar esos valores de parámetros iniciales. Esto en general no es fácil, yo no tengo que jugar mucho con eso. Estos problemas son bastante sensibles. No es tan sencillo como parece acá. Pero bueno, ahí jugando encontré que con este más o menos convergía. Entonces observen que efectivamente la solución cambia cuando mi parámetro cambió. Pero ojo, de nuevo les repito, porque ustedes tienen que jugar un poco también con estos valores iniciales.
El sistema, esos sistemas de valor de frontera son muy sensibles. Y cuando yo estoy buscando raíces, eso es muy sensible a en donde arranco yo a iterar. Entonces uno tiene que jugar un poquito con eso a veces. Pues bueno, en resumen, utilizando este problema con la formulación como un problema de raíces, nosotros podemos realmente aplicarlo a sistemas lineales o no lineales, aunque les hice una trampa y no lo puse no lineal, pero créanme, sí se puede. Y finalmente, pues vamos a hablar de la función solve by BBP. Ustedes ya entienden más o menos qué es lo que está pasando por debajo, entonces vamos a ver esta función, qué es lo que hace. Esa función, así como tenemos el solve IVP, esta función solve BVP, pues nos va a recibir básicamente lo mismo, una función que tiene las derivadas, unas condiciones de frontera, unos valores en donde estamos fijando el X y el Y. Esto es, digamos, eje horizontal, donde empieza y donde termina, eje vertical, donde empieza y donde termina, esos son los valores que queremos de frontera, unos parámetros si queremos y otras cosas. Leamos el manual. ¿Qué es fun? Vamos a ponerla aquí. Entonces, ¿qué es fun? Dice callable, o sea, algo que se puede llamar como si fuera una función. Right hand side of the system, básicamente las derivadas. Entonces dice, esa función de derivadas pues debe recibir como un X y un Y, la parte horizontal, la parte vertical, o debe recibir esos dos y unos parámetros. Entonces, pues dependiendo del problema que tengamos nosotros a la mano, tendremos que definir pues, si eso se necesita o no se necesita. Lastimosamente me parece que la interfaz cambió. Observen que, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando nosotros hacíamos el solve IVP, aquí está. Miren que en solve IVP la función callable tiene esta interfaz, f de t, y. Cambia un poquito, pero simplemente aquí lo que tenemos es en el primer argumento es la variable independiente, digamos el tiempo o la posición. Y aquí tenemos la variable dependiente que sería la posición o la concentración, lo que sea. Eje horizontal, eje vertical. Lo mismo acá, eje horizontal, eje vertical. ¿Sí? Entonces no es que cambie mucho, cambian como unos nombres, pero no cambió mucho. O los parámetros, además, que queramos enviar. Aquí lo que cambia, lo que es útil es esto del boundary condition. También es una función. Es una función que dice que evalúa los residuos de las boundary conditions. Básicamente es una función que nos dice si un valor de y es o no es, perdón, es o no es una condición de frontera. Pero nos habla de los residuos. ¿Ustedes cómo entienden eso, de los residuos? ¿Qué se les... ¿no? Espero que alguien... Ojo que no estoy diciendo que tienen que saberlo, ¿no? Simplemente que entienden cuando le dicen que de los residuos. Pues, profe, sería como la parte que sobra, ¿no? Pero el problema es Que que sobra, no, exactamente. que sobra, O pero sea ¿de que qué? es... Exacto. Es como una resta de algo para que me dé lo que sobra, ¿sí o no? Sí, exacto. Listo. Entonces, básicamente uno podría pensar, digamos, el concepto básico sería, pues yo de pronto lo que puedo escribir es como y menos y sub a. Esta vaina debe valer 0. Esto es igual a 0. Exactamente cuando y es y sub a. O sea que el residuo ahí vale 0 y esa es, entonces, este punto y sería un punto que está en la frontera. Entonces, es una resta y lo que estamos buscando es cuando esa resta básicamente valga 0 o muy pequeño. Y entonces eso le permite, digamos, al algoritmo saber que está en una frontera o que no está en una frontera. ¿Listo? Eso es básicamente muy bien. Y listo, y los parámetros. Entonces vamos a ver cómo se utilizaría en el notebook. Entonces vamos aquí a la solución. Entonces miren, por favor, la pequeña diferencia. Aquí está nuestra solución, es la misma solución que obteníamos antes. Las derivadas. Yo le puse problema no lineal. Después definimos unas boundary conditions. Entonces, mírenlas por favor y veamos esto qué significa. ¿Qué se entiende acá? Sobre todo quiero que vean estas dos que son. Porque se escribe Profe, pues lo que entendería es que en la primera se busca es como el residuo de la primera condición. exactamente. Ese es el residuo de la primera condición. Yo lo que quiero es que a la izquierda, en el valor inicial de y, que es este representado aquí, valga 0.1.
en el eje vertical. ¿Y cuánto quiero que valga la derecha? 0. 0. Pues porque le estoy restando 0, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significan los residuos. ¿Y por qué le tuve que añadir esto? Simplemente porque por la interfaz, digamos que uno va y mira el manual, por la interfaz, él me está diciendo que esta función de residuos, entonces también puede recibir parámetros, y si recibe parámetros, lo que retorna tiene que tener en cuenta esa misma tamaño. Entonces, es como por la interfaz de solución. Esta forma, ¿alguien había visto esta forma? ¿Qué significará esa sintaxis? Alguien que ya haya utilizado Python. ¿Nadie sabe qué significa eso? Voy a ir copiando. Cuando ustedes vean esa sintaxis, asterisco param, esto lo que quiere decir básicamente es que yo estoy asumiendo que params es como un arreglo, y aquí estoy escribiendo todos los elementos de ese arreglo. Entonces, si params tiene 2 elementos, aquí salen esos nuevos 2 elementos aquí dentro de la lista. Si tiene 1000 elementos, esto se desglosa en los 1000 elementos dentro de la lista. Y con eso no tengo que escribirle params de 0, params de 1, pues porque params en general puede cambiar de tamaño. Yo no quisiera estar cambiando mis funciones cuando eso sucede. ¿Listo? Entonces asterisco params lo que hace es desglosar como esos arreglos. ¿Queda claro? ¿Alguien no entiende eso? No, profe, otra vez, sí, se lo puede explicar, por favor. Digamos, sí, mucho gusto. Digamos que params es un arreglo que tiene 2,3,4. ¿Listo? Entonces cuando yo escribo esa cosa de ahí, y sub a menos 0.1, sub a de 0, porque eso es en general, la generalización es que eso es como un vector. Y sub b de 0 y asterisco params, lo que hace esto realmente, perdón por el color guayabero, que no haya nadie que tenga ahí problemas para ver este color. Lo que hace es desglosar el arreglo. Entonces, básicamente aquí va a poner 2,3,4. Pone todos los elementos. Pero si params fuera solamente un arreglo de 2 componentes, pues pone 2,3. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, o sea, ahora pues obviamente el problema tiene unas derivadas que ustedes tienen que definir. El problema tiene unas condiciones de frontera que ustedes tienen que definir y ya la solución es más sencilla. Yo le voy a decir, por ejemplo, que me resuelvan 50 puntos. Y yo simplemente llamo a solve.vp, le mando las derivadas, las boundary conditions, le mando, digamos, la partición donde quiero que él calcule, disculpen, donde quiero que él calcule el eje horizontal, le mando un arreglo para que me guarde el eje vertical junto con las derivadas. Entonces, por eso tiene que tener ese shape, tiene que tener 2 por n, uno para los valores verticales y otro para las derivadas. Miremos si eso sí es verdad lo que estoy diciendo. 1, 2, 3, el cuarto argumento. Ah, no, perdón, esos son los yes. Son los valores, digamos, del eje horizontal de nuestra solución, vertical de nuestra solución. Y le mando los parámetros. Entonces ahí él hace una magia, él resuelve todo y pues al final yo simplemente, pues, gráfico. Aquí estoy haciendo 2 soluciones y quiero que ustedes vean lo siguiente. Si yo lo ejecuto, pues ahí me da la solución. Y miren qué pasará, por ejemplo, si yo hago esto. ¿Qué significará esta cosa? Bueno, vamos a ponerle negativo para que sea positivo porque era una concentración y no tiene sentido. ¿Qué significará esto? ¿Cuáles son las condiciones iniciales ahora? Las condiciones. Que en Y sub B valga 0.2, profe. Muy bien, o sea que a la izquierda vale 0,1 y a la derecha vale 0.2. Vamos a ejecutarla ya. Si yo le hubiera puesto un más acá, como había hecho al principio, ¿qué significa? Y vale 0.2. Menos 0.2. Eso, menos Para que 0.2. este residuo se vuelva a 0, ¿cierto? Muy bien. Pero eso pues, digamos que en el caso de las concentraciones no tiene como sentido. Pero pues, y bueno, eso es, digamos, la forma de utilizar la solución. Déjenme yo miro una cosita, un momento. Aquí yo me estoy echando la soga al cuello, ya van a ver por qué. Esta era la solución que nosotros teníamos, 0, 1, 0, de 0 a 4. Y creo que tenemos los mismos parámetros, 1.5, 10 a la menos 6.
1.5, 5, 0, 4, 0, 1 y 0. Ustedes dirían que estas dos soluciones son las mismas. Se parecen, pero no son iguales. No son iguales, ¿sí o no? La escala, digamos, de crecimiento no es la misma. Observen, por ejemplo, que, pues sí, obviamente esta decae más lento que lo que decae la de acá. Y entonces, ¿cuál escogerían ustedes? ¿La del Sol BBP o la que ustedes hicieron con la raíz? ¿A cuál le confiarían más ustedes? Y observen que nosotros obtuvimos básicamente la misma solución, miren, cuando hicimos interpolación lineal, cuando hicimos con raíces, es esta misma, pero no estamos obteniendo lo mismo con el Sol BBB. ¿Cuál escoge? Ambas cumplen la misma condición de frontera. La próxima clase vamos a hacer la solución utilizando la matriz y lo que yo les invito a ustedes es a que empiecen a jugar con esta implementación utilizando el Sol BBP para que descubran cuál es el problema. Un bono para que en la próxima clase lo haya descubierto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Listo? Yo en un momento dado de la clase les digo, levante la mano quien quiere contarnos y bueno, primero que levante la mano, entonces podrá ganarse ese bonito. ¿Ok? Porque pues no tiene sentido, nos tiene que dar lo mismo. Y yo por lo menos creo que hace falta otra verificación o hacer una solución en un sistema que uno conozca. Lo mejor que uno podría hacer acá es resolver el sistema manualmente y graficar la solución teórica y empezar a ver cuál es el que está dando bien y cuál es el que está dando mal. Porque no tiene sentido que para los mismos parámetros no esté diferente. Bueno, entonces, preguntas. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Pregunten si tienen alguna pregunta en este momento. Aquí no hay ni- ¿Está bien? ¿Queda claro? Profe, Señor. ahorita hay que calificar lo del espacio de fase, ¿cierto? Sí. Me toca mirar. Si ya lo hizo automáticamente, me toca que se los asigne. Sí, no, a mí por lo menos no me aparecen para calificar. Listo. Bueno, me toca hacerlo. Ya lo voy a hacer. Tengan en cuenta ustedes que ahora son profesores de calificación. Tengan en cuenta, yo como reviso de vez en cuando algunas notas y esas cosas de lo que han enviado, pues para ver más o menos cómo está. Un par de casos, las personas no hicieron como el espacio de fase que habíamos hecho nosotros en la clase pasada. Es decir, ese espacio de fase como que miraba muchísimas condiciones iniciales, sino que solamente resolvieron el sistema para una condición especial. Entonces, en esos casos, pues no se hizo completo, pero pues tampoco está mal. Se le da crédito parcial -1, digamos, la rúbrica que está justo antes del máximo. ¿Listo? No lo vayan a poner en cero, que porque no lo hizo para todas las condiciones iniciales, pero pues no resolvió el sistema completo. Simplemente les quería dar a entender eso. Entonces ya reviso eso. Bueno, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Profe, una Gracias, profe, hasta preguntita ahí luego. con lo que acabo de decir de la tarea. O sea, no tocaba era como evaluar una condición inicial menor a cero, otra mayor a cero y otra, pues, que era igual a cero. No, porque eso, eso que estás hablando no es una condición inicial, eso era un parámetro del sistema, el A, ¿cierto? Sí, señor. Pero condiciones iniciales son las que tú utilizas para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, para ese parámetro A. Cuando uno hace el Ok. espacio, digamos, ese diagrama de boundary, perdón, del faceplane, ¿te acuerdas que nosotros obteníamos como unas flechas y como un flujo y como unas pinturas lo más de bonitas? Pero eso lo que estaba haciendo era evaluar un montón de condiciones iniciales. Sí, exacto. Exacto. En cambio, si tú lo que haces es yo fijo un A menor que 0, digamos, A igual a Ujú, -3.7. sí. Yo doy un par de condiciones iniciales y obtengo la solución, que era una espiral con cierta característica. Pero esa es una solución para una sola condición inicial. Ok, listo. Pero entonces lo que quiero es que no les vayan a poner como 0 en eso, sino pues casi el máximo, el anterior al máximo. Sí. O sea, ahí solo les hizo falta evaluar las otras, ¿no? Pero como lo habíamos hecho Exacto. en clase, estaban evaluando, estamos evaluando la mayoría, ¿no?
La mayoría, o sea, tú digamos decías, A vale menos 3.7 y ahora voy a coger en el espacio de fase y voy a discretizar eso en muchísimos pares coordenados. Cada uno de esos pares coordenados es una solución, una condición inicial, mejor dicho. Y entonces con la función stripplot, pues uno dibuja esas líneas que corresponden a muchísimas soluciones porque son muchas condiciones iniciales para ese mismo parámetro. Ok, sí, así fue como lo hicimos en clase, ¿no? Exactamente. Sino Ok. lo que yo vi fue que algunos dieron el valor de A, digamos menos 3.7, que eso está bien, pero resolvieron para un par de, o sea, una pareja ordenada de condiciones iniciales y ya. No les dio la espiral Ok. y ya. Pero pues no sabemos si, no sabemos para las otras condiciones iniciales cómo se comportan. Recuerda que uno lo que está buscando no es resolver el sistema de ecuaciones diferenciales cuando pinta el espacio de frase, sino lo que está viendo es cómo es el comportamiento de todas las posibles soluciones sin resolver el sistema, solo a partir de las Ok, sí. derivadas. Eso es. Listo, profe. Muchas gracias. Un gusto. Que estén muy bien entonces. Feliz fin de semana.